Ese es el punto. Así que si el Señor a alguno de nosotros, con este mensaje que se le dijo a los israelitas, a los judíos, nos habla a nosotros, gloria a Dios por eso. Si le habla a usted, me habla a mí, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Con mayor razón el Señor le habla a aquellos que están aquí, que no conocen a Cristo en sus vidas, que todavía están perdidos en sus pecados, porque la verdad, mis amigos, es esta, que la persona que no tiene a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal está perdido. A la gente no le gusta que se le diga eso. Perdido en los pecados, muerto en delitos y pecados. Y por eso el Señor llama a la persona al arrepentimiento y a la fe en Cristo, para ser salvo. Así que el mensaje es doble. Para los que ya somos hijos de Dios, si es que estamos internamente no en comunión con el Señor, y para mis amigos y amigas que no tienen a Cristo, también es el mensaje. Volveos a mí, dice Dios, y yo me volveré a vosotros. Ahora bien, después de esta introducción que tiene que haberlo sacudido allí a los judíos, el profeta empieza a hablar visiones, no de él, no visiones inventadas por él, como las de muchos en el día de hoy. Usted sabe que es muy popular ahora leer de repente en Facebook que una persona fue al cielo, volvió, otro fue al infierno, volvió, y vio tal cosa aquí, vio tal cosa allá. Alguien que se murió, se lo llevó Dios, después lo mandó de vuelta. Un montón de payasadas. La palabra de Dios no es payasada, como bien lo dijo el hermano Carballosa hace un tiempo atrás. Porque la palabra de Dios no es para estar predicando payasadas como predican muchos. Así que las visiones que él vio fueron visiones dadas por Dios. Son 8. No tenemos el tiempo de mirarlas una tras otra, porque la verdad es que hay cosas que para nosotros son bastante extrañas. Dios usa figuras de caballos, en la primera visión aparecen unos caballos, en la segunda visión, allí a partir del 18, aparecen unos cuernos, unos carpinteros. Después en el capítulo 2, en la tercera visión, aparece un hombre midiendo la ciudad de Jerusalén. En la cuarta visión, en el capítulo 3, aparece el sumo sacerdote delante del Señor, allí como lo veía Dios. En el versículo 1 del capítulo 4 empieza la quinta visión y habla de un candelero de oro, unos olivos, una cantidad de cosas que usted si quiere puede leerlas, porque realmente son cosas interesantes, aunque no entendamos mucho de ellas. En el capítulo 5 aparece un rollo volando. En el mismo capítulo 5, verso 7, aparece una mujer dentro de un efa, dentro de una canasta, que es llevada después a Babilonia. Y en el capítulo 6 aparecen 4 carros corriendo en distintas direcciones, etc. Visiones que tenían que ver directamente con ellos, distintos aspectos que Dios les presentaba a aquel pueblo, mostrándole, por ejemplo, que Dios estaba molesto con las naciones vecinas, mientras ellos estaban sufriendo. Dios les habla de la reconstrucción de Jerusalén, del futuro de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Son visiones interesantes que no las vamos a ver, pero si usted se interesa, consígase un buen comentario bíblico que le puede ayudar para que vaya explicando algunas de las cosas acá. Hay muchas cosas lindas acá, sí. Y antes de detenerme en una de ellas, porque vamos a aprender un par de lecciones muy importantes ahí, el Señor aparece aquí mucho. Yo pensaba mientras cantaban los hermanos, porque bueno, yo no canté. Una de las alabanzas dice, contempla a Dios. En la otra cantábamos, muestra a Cristo. Y lo glorioso es, mis hermanos y amigos, que en toda la Biblia está Cristo. Es cierto que su revelación y manifestación completa está en los evangelios y después su enseñanza en las cartas apostólicas y su triunfo final en el Apocalipsis, pero en el Antiguo Testamento también está. Y es un buen ejercicio cuando uno está leyendo el Antiguo Testamento buscar al Señor, porque siempre está ahí. Es cierto que en el Antiguo Testamento Él no estaba manifestado en carne como fue en el Nuevo Testamento, pero hay varias menciones en el Antiguo Testamento al ángel de Jehová. Desde Génesis en adelante hay varias menciones sobre el Señor bajo esa figura, el ángel de Jehová.
Se le apareció a Agar, se le apareció a Abraham, se le apareció a Moisés en la zarza, se le apareció a Josué con una espada antes de conquistar Jericó, se le apareció al papá de Sansón, se le apareció a Gedeón y así sucesivamente. Y también está aquí en este libro, en varias de las visiones. En la primera visión allí aparece como un varón que estaba en medio de unos mirtos, de unas plantas allí. Y los otros ángeles le daban cuenta a él, al ángel de Jehová. Y así en otros pasajes también. Además aparecen verdades preciosas sobre Dios respecto a Jerusalén. Yo sé que muchos acá conocen una alabanza que se canta en muchos lugares donde se habla que uno es la niña de los ojos de Dios. La niña de los ojos de Dios es Jerusalén, para que usted sepa. Capítulo 2, versículo 8. Cuando Dios le dice allí que el que toca a Jerusalén toca a la niña de su ojo. ¿Qué le parece? Es cierto que David dice en un salmo, guárdame como a la niña de tus ojos. Y podemos pensar cada uno de los creyentes que el Señor nos cuida así, que para Él somos delicados y preciosos. Entonces no tenemos que ser arrogantes con eso. Porque en primera instancia, la niña del ojo de Dios es Jerusalén. Yo sé que esto muchos evangélicos lo rechazan porque hay evangélicos que están contra Israel. Es tan extraño, pero es así. Pero la palabra de Dios dice eso. Y voy mencionando esas cosas, hermano, para que usted se dé cuenta de lo que va apareciendo en estas visiones. Cosas que podemos aprender. Incluso la visión de los carpinteros y los cuernos que está ahí entre el 18 y el 21. Hay una profecía clarísima del triunfo del Señor sobre los imperios del mundo. Ahí se habla de 4 imperios. ¿Y cuáles son? De acuerdo al libro de Daniel, los que conocen un poco de profecía, el imperio babilónico, el medo-persa, el griego, el romano. Y sabemos que el imperio romano está reviviendo. Sí, cuando ya el Señor se lleve a la iglesia, va a aparecer en toda su fuerza el imperio romano, que por ahora le conocemos como Comunidad Económica Europea. Le doy el dato. Comunidad en la cual no está Estados Unidos. Tanto que hablan de Estados Unidos, pero Estados Unidos no está en el plan profético de Dios. Está Europa, no Estados Unidos. ¿Por qué cree que Estados Unidos va para abajo? Cada vez va más para abajo Estados Unidos. Moralmente, políticamente, en todo sentido va para abajo Estados Unidos. Porque no está en el plan profético de Dios. Le dejo ese dato para que lo piense. Y aquí se habla de los 4 grandes imperios, incluso del último, ese imperio romano, que ya está casi restaurado, del cual va a aparecer el anticristo, al cual el Señor va a vencer con el espíritu de su palabra para instalar su reino. Cosas muy interesantes que salen en este libro. Y ahí en el capítulo 4 está eso que hablaba yo del candelero con los olivos, y allí se habla de que es con el poder de Dios, del espíritu, que se hace la obra. Y claro, los 2 olivos prefiguraban ahí al dirigente político que era Zorobabel y al dirigente espiritual que era Josué, o Josué el sacerdote, el sumo sacerdote. Y así sucesivamente. Ahora bien, ¿en qué visión me quiero detener en esta mañana para aprender un par de lecciones importantes? Y yo sé que algunos hermanos acá saben en cuál. Capítulo 3. Quedémonos con esa visión de las 8 que vio Zacarías para que aprendamos algo hoy. Vuelvo a insistir que estas fueron visiones para ellos, pero nosotros podemos ser bendecidos con lecciones que podemos sacar para nuestras vidas. Vamos al capítulo 3 para leer la visión. Dice así el profeta Zacarías: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este, hablando de Josué por supuesto,
un tizón arrebatado del incendio, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Y sigue hablando el ángel de Jehová a Josué hasta el final del capítulo. Esta es la cuarta visión de esas 8 que vio el profeta Zacarías. ¿Y qué vio? Vio al sumo sacerdote Josué. En algunos pasajes aparece como Jesúa, pero es lo mismo, Josué o Jesúa. Era el sumo sacerdote del pueblo, el que estaba como entre el pueblo y Dios para presentar los sacrificios, las ofrendas de acuerdo al rito del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. ¿Cómo se vestía normalmente el sumo sacerdote? Si uno va al libro del Éxodo, va a encontrar el detalle de las ropas del sumo sacerdote. Y dice que eran ropas para honra y hermosura. Eran muy hermosas. A veces usaba una túnica de lino blanco, la mitra era de color blanco con una frase que decía santidad a Jehová. En otras ocasiones ropa de color azul. Aquí al medio tenía aquel pectoral donde habían 12 piedras preciosas, otras piedras preciosas en los hombros, y había un manto que usaba que tenía unas campanillas. Es decir, la presentación externa del sumo sacerdote era algo fenomenal. Algo que se le ocurrió a la iglesia romana inventar, ¿no es cierto? Por eso toda la pila de ropa que usan los sacerdotes, el papa y todos los curas. Pero eso no se necesita en el día de hoy. En aquel tiempo sí, porque era Dios que lo había dicho. Eran preciosas vestiduras, porque ese hombre representaba al pueblo ante Dios. Él entraba una vez al año al lugar santísimo con sangre de un animal y rociaba allí, y Dios cubría los pecados del pueblo por un año. O sea, cualquiera que lo viera a Josué quedaba impresionado con el ropaje. Pero ¿cómo lo vio el profeta? ¿Cómo se lo mostró Dios? Dice el versículo 3 que Josué estaba vestido de vestiduras viles, vestiduras sucias, vestiduras que no correspondían a lo que él era. Así lo vio Zacarías en la visión. Y estaba delante del ángel de Jehová, estaba delante del Señor. Y al lado había un acusador. Ustedes leyeron conmigo la visión. Satanás estaba a la mano derecha para acusar. Qué cuadro, ¿no? ¿Y qué piensa uno cuando lee esto? ¿Y qué habrá pensado Zacarías cuando tuvo que profetizar esto y contarle al pueblo esta visión? Esta era la visión de Dios respecto a Josué, no la visión de los hombres. Porque como dije delante, y se lo dijo el profeta Samuel a Isaí, Jehová no mira lo que miran los hombres, Jehová mira el corazón. ¿Qué podemos aprender nosotros aquí? ¿Cómo nos ven los demás hermanos? Y yo he pensado mucho en esta semana, ¿cómo me ven a mí? No tengo por qué pensar cómo lo ven a usted. Cada uno tendría que ver, ¿cómo me ven los hermanos a mí? ¿Cómo me ve el Señor?
Qué importante la diferencia. Vital. ¿Y qué es lo que importa más, mis hermanos? ¿Realmente qué importa más? ¿Cómo me ve el Señor? Porque a Él le quiero servir. Y cada hermano y hermana igual. Ahora, esto no quiere decir que Josué no fuera un creyente, empleando la terminología nuestra. Era un hombre de Dios, claro que sí. Pero pese a su apariencia tan bonita externa, el Señor quería que dentro de él hubiese santidad, purificación, limpieza, para poder servirle mejor. Y que anhela el Señor para nosotros, hermana, hermano, exactamente lo mismo. Que nuestra vida interior sea una vida de comunión con Él, una vida limpia. Porque de esa manera nuestro servicio va a ser mejor para el Señor. De otra manera no. Ahora, hay un personaje que sale aquí que lo mencioné, y la Biblia lo dice en el versículo 1. Estaba Satanás allí para acusarlo. El libro de Apocalipsis nos dice que Satanás es el acusador de los hermanos y que los acusa delante de Dios día y noche. Y alguien podría estar pensando aquí, oiga, pero qué raro. A mí me han dicho que Satanás está a cargo del infierno, oiga, que está allá con los calderos de aceite hirviendo y mete a la gente ahí, revuelve los calderos, ¿no es cierto? Hermano, discúlpeme, pero eso es una estupidez la gente que cree eso. Perdone el término. Eso es chiste. Y muchos creen eso. No. Satanás, escuche bien, Satanás no está en el infierno todavía. Falta más de 1000 años para que llegue al infierno Satanás todavía. Y alguien me dirá, ¿y cómo sabe usted eso? Bueno, es cuestión de estudiar las escrituras respecto a Satanás. Satanás fue echado de la presencia del Señor porque quiso hacerse igual a Dios, igual que muchos falsos profetas en el día de hoy, como Cash Luna, que dice que es un pequeño Dios. Ese es uno entre tantos. Dios lo echó de su presencia, pero no lo echó al abismo, no. Y Satanás dice en la Biblia claramente en el Nuevo Testamento que es el príncipe de la potestad del aire y que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y la Biblia dice también, y el Señor lo dice 3 veces, habla de él como el príncipe de este mundo. Y la Biblia dice también que todo el mundo está bajo el maligno. ¿Sí? Satanás todavía no llega a la condenación. Él sabe que está condenado, pero aún no llega allá. ¿Y a qué se dedica? A acusar a los creyentes, porque él llega todavía a la presencia de Dios. ¿Por qué cree usted, hermano, que Juan en su primera carta, capítulo 2, nos dice que tenemos un abogado para con el Padre cuando pecamos? ¿Usted sabe para qué se necesita un abogado? Cuando uno necesita defensa de alguna situación. Y el Señor Jesucristo, aparte de ser nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, aquel que intercede por nosotros, es nuestro abogado. Porque si de pronto caemos en lo que no debemos, ahí está Satanás para acusarnos. Y ahí está el abogado para defendernos. Ahora, ¿qué va a pasar con Satanás? La Biblia nos enseña que después que el Señor se lleve a su pueblo a la iglesia, en mitad de los últimos 7 años de la llamada Gran Tribulación, Satanás va a ser echado a la tierra. Ya no va a tener Satanás el trono en el aire, lo va a tener aquí en la tierra. ¿Qué le parece? Y va a saber que le quedan 3 años y medio de libertad, porque él conoce la Biblia más que todos nosotros juntos. Y cuando el Señor se revele, como dice Apocalipsis 19, en gloria y majestad para reinar 1000 años con la iglesia, su esposa, y con todos los que entren con él al milenio, Satanás va a estar atado en el pozo del abismo 1000 años. Es cosa de leerlo en Apocalipsis 20. Dios en sus planes soberanos va a permitir ser soltado, que lo suelten a Satanás por un poco de tiempo, dice allí, después de esos 1000 años.
para la última rebelión, pero va a volver a fracasar. Y allí recién va a ser echado en el lago que arde con fuego y azufre. Léalo en Apocalipsis 20, porque ahí está. Así que Satanás no está en el infierno, mi hermana, mi hermano. No. Es el príncipe de la potestad del aire. ¿Y qué trata de hacer Satanás con la gente? Trata de hacerle creer todas esas ridiculeces que cree la gente sobre Satanás. Y por eso la gente se ríe y hace mofa de la palabra de Dios y no tiene temor de Dios. Así que sáquese de la cabeza esos pensamientos que son de los chistes de Condorito nomás y nada más. Y ahí estaba Satanás acusando a Josué. ¿Y qué hace el Señor? Versículo 2. El Señor le dice a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y hay un par de cosas aquí. Jehová le dice: Jehová te reprenda. Alguien dice: pero ¿cómo? No entiendo. Es que aquí está el Padre y el Hijo. Jehová te reprenda, dice Jehová. Y después le dice: ha escogido a Jerusalén. Sí, el Señor no escogió Roma ni Nueva York, a Jerusalén lo escogió. Ahora bien, hay algo que no puedo dejar pasar aquí, mis hermanos y amigos. Jehová te reprenda. Y lo dijo el mismo ángel del Señor. ¿Qué fue lo que pasó con el cuerpo de Moisés cuando, como dice el apóstol, más bien dicho el escritor Judas en su carta, cuando dice que Satanás y el arcángel Miguel disputaban por el cuerpo de Moisés? Usted puede leerlo ahí en la carta de Judas. Es algo muy extraño, pero eso pasó allí cuando Moisés murió. Que el cuerpo se lo disputaba el arcángel Miguel y Satanás. Ahora, ¿por qué? No me pregunte, es lo que dice ahí. ¿Y qué fue lo que le dijo el arcángel Miguel a Satanás? El Señor te reprenda. El arcángel no le dijo: yo te reprendo, vete Satanás. No. ¿Quién fue el único que ha podido decirle a Satanás: vete Satanás? Es el Señor. Acuérdese de la tentación. Vete Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete Satanás. Solamente el Señor tiene esa autoridad. Claro que a usted seguramente le han dicho: no, pero si el Señor nos dio a nosotros la autoridad para todas esas cosas también, así que yo reprendo. ¿Quién le dijo eso? No. Ningún creyente puede andar reprendiendo al diablo. Un creyente bíblico. No. Porque aquí está el ejemplo más claro. El Señor le dice: el Señor te reprenda. No te reprendo, el Señor. El arcángel Miguel le dijo: el Señor te reprenda. ¿Sí? ¿Quiénes somos nosotros para andar reprendiendo demonios? ¿Quiénes somos nosotros para andar reprendiendo al diablo? El diablo se ríe de aquellos que dicen que lo reprenden. Hermano, la palabra de Dios es clara. No nos dejemos engañar por las fantasías, ¿no es cierto?, de algunos que predican que son poco menos que dioses. No, mis hermanos, amigos. El único que reprende a Satanás es el Señor. Y Satanás se va. Y aquí le reprendió. ¿Y qué le dijo respecto a Josué? ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Queriendo decirle: mira, este estaba a punto de morir y lo rescaté. Y dígame una cosa, hermano, usted que es creyente y yo que soy creyente por la gracia de Dios, ¿no era acaso nuestra condición antes de ser salvos? ¿No podríamos decir nosotros, aplicando esto, que realmente somos tizones arrebatados del incendio? Claro que sí. El Señor en su gracia nos rescató y nos hizo sus hijos. Estábamos a punto de caer en el infierno de la condenación eterna. Y Él nos rescató. Estábamos a punto de perecer en el incendio eterno.
Y Él nos rescató como un tizón. Nos sacó de allí y nos hizo sus hijos por gracia y misericordia. Nunca nos olvidemos de eso ningún día de nuestra vida, hermana, hermano. Y démosle gracias siempre. Gracias, Señor, por haberme salvado, por haberme rescatado. Más allá de toda la gratitud que debemos tener todos los días al Señor de tanta bendición que nos da material y espiritual, siempre agradecerle este hecho glorioso de que Él nos arrebató del incendio como un tizón a punto de perecer allí. Satanás nos siguió acusando, ¿eh? Y es lo que hace el Señor cuando Él nos defiende en la presencia del Señor. Cuando usted y yo lamentablemente caemos en algo, ya sabemos, hay alguien acusándome, entonces tenemos que pedir perdón al Señor, volver a la comunión con Él. Ahora bien, ¿qué dijo el ángel? ¿Qué dijo el Señor en el 4? Le dijo allí que le quitaran esas vestiduras viles y le dijo a él: he quitado de ti tu pecado. Mire lo que le dijo. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Incluso después le colocaron una mitra limpia sobre la cabeza. Es decir, Dios lo purificó a este hombre para que su servicio al Señor fuera efectivo, fuera real. Hermana, hermano, nosotros los creyentes somos hijos de Dios, pero necesitamos también purificarnos de pronto, ¿sí? Porque estamos viviendo en un mundo cada vez más sucio, más perverso. ¿Se acuerda usted cuando el Señor le lavó los pies a los discípulos, a los apóstoles? ¿Se acuerda que Pedro no quería? Pedro le decía: no, Señor, tú no me vas a lavar los pies jamás. ¿Cómo se te ocurre? El Señor le dijo: si no te lavare no vas a tener parte conmigo. No quería decir que Pedro se iba a perder. No. Algunos piensan al tiro: perdió la salvación Pedro. No, la salvación no se pierde. Ahora bien, ¿qué fue lo que le estaba diciendo el Señor a Pedro? Si no te lavo no vas a tener comunión conmigo. ¿Y qué hizo Pedro? Bueno, Pedrito siempre era así, ¿eh? Señor, bueno, entonces las manos, la cabeza. No, le dijo el Señor, solo los pies, porque el que está bañado no necesita sino lavarse los pies. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Claro, estaba Judas Iscariote ahí todavía. ¿Qué quería decir el Señor? En el día que usted y yo, hermana, hermano, nos salvó el Señor, Él nos limpió de todo pecado. Nos justificó delante de Él, nos hizo sus hijos. Estamos aptos para su presencia. Por así decirlo, nos bañó completo. Pero ¿qué pasa en el devenir del tiempo? En el andar diario los pies se van ensuciando. Entonces necesitamos lavar nuestros pies todos los días. Lavémonos nuestros pies con esta agua. Este es el agua que nos lava los pies todos los días. Sabemos que tenemos la costumbre, por lo menos aquí en Chile, de bañarnos todos los días. Hay países donde no lo hacen, pero bueno, acá en Chile es la costumbre. ¿Y qué pasa cuando usted pasan 2 o 3 días y no puede bañarse? ¿Cómo se siente uno? Se siente incómodo, ¿verdad? Sobre todo cuando está enfermo. ¿Y qué pasa si dejamos pasar días y días y días y el agua de la palabra está guardadita en un estante nomás? La sacamos porque hay que ir a la reunión, ahí sí. Y si no hay, allá me consigo una Biblia y la leo. ¿Qué quiere el Señor de sus hijos? Que nos limpiemos con el agua de la palabra todos los días, porque nuestros pies se ensucian en el andar diario. Claro que sí. Y es lo que el Señor quiere, una vida de mayor purificación. Y eso fue lo que pasó con Josué. Le purificó de su pecado, le puso ropas de gala en la visión, le puso una mitra limpia y le advirtió que anduviese como correspondía. ¿Qué lección podemos sacar, hermanas, hermanos, aquí, verdad? ¿Cuánto necesitamos nosotros también ponernos delante del Señor y reconocer: Señor, hay cosas en mí que no están bien? Y confesarlas si es necesario. Porque Él no mira lo que está delante de los ojos nuestros, Él mira el corazón. Ahora, para ir terminando ya, esto también va para los amigos y amigas que no tienen a Cristo en su vida. Porque yo no sé, el Señor sabe, yo no sé
Si hay aquí alguna persona, hombre o mujer, que aún no se ha entregado a Cristo como su Señor y Salvador, no lo sé, el Señor lo sabe. ¿Cómo ve el Señor a la persona sin Cristo? La ve exactamente igual como veía a Josué, vestido con ropas viles. ¿Cuánta gente hay que trata de arreglar su vida con buenas obras? Se pone el terno de la religión si son hombres, se pone el vestido de las buenas obras si son mujeres, ¿verdad? Y se coloca un chaleco de hartas oraciones, y el otro se pone, ¿no es cierto?, otra chaqueta, ¿no es cierto?, de harto ayuno, de harta cosa, de harta plata que doy a la iglesia, un montón de cosas. Y dice, mire Dios, mire cómo estoy yo. ¿Cómo ve Dios la ropa religiosa de las personas? La ve como vestiduras viles, sucias. Ayer me acordaba de un versículo del profeta Isaías, cuando el profeta le habla al pueblo de Israel, y él se incluía en cómo eran ellos. ¿Y qué les dice el profeta Isaías? Todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Así le dijo el profeta al pueblo. ¿Cómo ve Dios a la persona que procura o pretende ser salvo por sus buenas obras, por su religión, por su iglesia, por los ritos, por los méritos, por cualquier cosa? Ve todas aquellas obras como trapos inmundos. Y hay una versión más fuerte que dice como trapos asquerosos. No le voy a decir lo que significa realmente eso allí. Así ve Dios a las personas que pretenden ser salvos por sí mismos, por obras. ¿Por qué cree que Dios rechazó a Caín? Por lo mismo. La única obra perfecta es la obra de Cristo consumada en la cruz. Y a mí me gusta tanto pensar y hablar de eso. La obra consumada por Cristo en la cruz, la única obra que Dios recibe para la salvación. Y todos los que estamos aquí, que hemos sido salvos por gracia, es por medio de la obra de Cristo, ninguna otra obra. Así que si hay alguna persona acá que piensa que por estar viniendo acá a la iglesia, como se dice, va bien y Dios le va a perdonar, está absolutamente equivocado, amiga, amigo, y tenemos que decírselo. Asistir a una iglesia no salva a nadie. Solo le da responsabilidad de lo que oye. Incluso ser miembro de una iglesia no salva a nadie. Bautizarse no salva a nadie. Dar el diezmo no salva a nadie. Además que el diezmo era para los judíos, no para nosotros. Y podríamos seguir enumerando muchas cosas más. ¿Qué es lo que nos salva? La obra preciosa y perfecta consumada por el Señor Jesucristo en la cruz. Nada más que esa preciosa obra. Y por esa preciosa obra somos salvos por gracia y misericordia. Y es la obra que a usted le va a salvar si a lo mejor está todavía confiando en religión o buenas obras o alguna cosa. La obra de Cristo. ¿Y qué hace el Señor cuando salva? Lo que hizo con Josué. Le quitó las vestiduras viles, le puso ropa de gala, le limpió de su pecado. Y es lo que va a hacer con cualquier persona que estando aquí en este día se acerca al Señor arrepentido para ser salvo. Quiera Dios que así sea, amiga, amigo. No confíe en obras, en religión, en iglesia, en nada. Ponga su fe única y exclusivamente en el Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo de reflexión en tu palabra. Pedimos, oh Señor, que tú bendigas lo que hemos podido meditar, tanto los que somos tus hijos como aquellos que aún no lo son. Habla a nuestros corazones, Padre, porque tú conoces nuestros corazones. Nosotros nos miramos a nosotros mismos y a los demás, pero tú ves lo que realmente hay en nosotros. Ayúdanos a los que somos tus hijos en ese sentido, Padre. Y oramos también por los amigos y amigas que no te conocen, para que dejen cualquier cosa de lado y confíen solo, exclusivamente en la obra de Cristo para la salvación de sus almas. Gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.